Da la palabra al segundo orador, ya Pedro, Carlos Hermoso. Digo que intervendrán por 12 minutos, tanto el profesor Hermoso como el ciudadano presidente Pedro Arturo Moreno. Esto este ejercicio. Bueno, esto interesa la cuestión central. Otro partido marxista-leninista que lucha por la revolución venezolana y mundial. Pero quería pedir, si posible, para ubicar bien tanto el auditorio como a nuestra audiencia posterior, de lo que llamaríamos los periodos de bandera roja. Los periodos. Es decir, supongo que estos 45 años hay que estudiarlos o verlos de acuerdo a algún mínimo de planificación. Si posible, quería hacer esa sugerencia para ver cómo lo ven ustedes o cómo lo estudian ustedes. En fin, el profesor Carlos Hermoso, adjunto al secretario general, por 12 minutos, punto 5 con ustedes. Buenas tardes. ¿El contemporáneo? Allá. Ya. No, ahora. Ahora sí. Ah. Bueno. Y ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes. Voy a abordar básicamente esa relación que ha existido en toda su existencia en Bandera Roja entre la célebre frase de que sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria, con lo que han sido desarrollos de las políticas del partido en este largo periodo. Porque es un partido de nuevo tipo, pero el partido no es tan nuevo. Bueno, en primer lugar, la sustentación de nuestra teoría está en el marxismo-leninismo. Pero el marxismo-leninismo no como una dogmática a partir de la cual nos desenvolvemos, sino a partir de la célebre enseñanza de que el marxismo no es otra cosa que un método para la acción y es consecuente con el elemento anterior. Es un método, pero más que un método también es una filosofía que es la que en última instancia le da sustento a ese método y nos ha permitido cosas como la siguiente. En primer lugar, ¿qué es la sociedad venezolana? Incluso, ¿qué es el desarrollo del capitalismo mundial desde nuestra formación hasta estos días? Hemos visto, por ejemplo, que en este periodo la estructura económica venezolana ha ido cambiando y muchas de las cosas que señalamos hace muchísimo tiempo, bueno, se vienen desarrollando, se vienen cumpliendo. Para poner un detalle de lo que es la estructura económica venezolana, desde escritos bastante viejos en el partido, siempre señalamos que por la naturaleza de la economía venezolana, de la economía petrolera particularmente, se configuraba una estructura económica, un conjunto de clases sociales y sus relaciones, donde los polos parecieran encontrarse hoy día de una manera un tanto armónica, o sea, la oligarquía financiera y particularmente dentro de esa oligarquía el sector bancario, el sector importador, con el número. Tiene que ver con la estructura económica venezolana, tiene que ver con la configuración de las clases, tiene que ver con las políticas económicas que permite la economía petrolera, el rentismo petrolero, al punto de que se ha llamado esto el modelo rentista, que no es propiamente un modelo, simplemente un país que puede vivir de una renta que se obtiene por la vía de la venta del crudo, a través de la cual se obtienen ganancias extraordinarias, y eso ha permitido drenar, sobre todo en los últimos 3 lustros, al punto de que entonces ese drenaje de recursos llega a un porcentaje bien importante de la población sin trabajar.
Y bueno, es un espacio, digamos, que es bien interesante porque terminó siendo el sector, la base social más importante del régimen actual. O sea que sin analizar a profundidad la estructura económica, los cambios que se producen en ella, difícilmente nosotros podamos desarrollar una política correcta. Y la estructura económica, por supuesto, puede ser analizada a profundidad a partir de las herramientas que brinda el marxismo, particularmente la economía política. En segundo lugar, la caracterización del momento político e incluso aventurarnos a señalar lo que es la situación revolucionaria. 3 periodos podemos señalar que Bandera Roja ha hecho esta afirmación en 1989, inmediatamente después de los hechos que ocurrieron en ese momento, que es bueno destacar dos aspectos. En primer lugar, tal vez la única organización que yo recuerde que participó en esos hechos tratando de orientar, de canalizar al movimiento de masa fue Bandera Roja. Y o sea que hubo capacidad predictiva de que eso podía suceder en Venezuela. Y ahí, por supuesto, también tenemos que ubicar que no era que nos movíamos únicamente en el estado anímico de las masas, de los sectores más empobrecidos, sino que nos ubicábamos en el análisis permanente de lo que era la estructura económica venezolana, la maduración de la crisis a partir de un conjunto de circunstancias económicas y sociales que se daban en Venezuela, que derivaron en ese momento particular. Luego de lo cual señalamos de que en Venezuela se abría una situación revolucionaria. Cosa que por cierto motivó bastante polémica. No sé si usted recuerda el seminario que hubo en la Facultad de Economía, junto con el profesor Francisco Mier, en paz descanse, como dicen los cristianos, nos acompañó en ese debate, porque aún con los hechos que se produjeron días antes me refiero porque el seminario, si mal no recuerdo, fue en abril del mismo año, muchos de los profesores, investigadores que participaron en ese evento señalaban que en Venezuela no existía ninguna situación revolucionaria, que solamente el lío social y que todo iba a seguir más adelante en paz. La situación internacional, yo creo que si en algún momento es importante hacer un profundo análisis de la situación internacional, es y evidentemente que la situación internacional no hay manera de abordarla que no sea a partir de manera rigurosa, de manera científica, ubicando cuáles son las tendencias de su desarrollo. Indiscutiblemente tiene que ser analizada a partir del marxismo-leninismo. Incluso en estos días que se han producido varias situaciones, ya nosotros tenemos bastante madurada la idea de que el realineamiento de fuerzas que se viene produciendo a escala internacional, Venezuela pasaba a ser un área en disputa. Inicialmente lo señalamos de manera tímida, tal vez no es la mejor expresión, pero sí ubicando que era una tendencia de que Venezuela se podía convertir en lo sucesivo en un área en disputa. Y analizamos el asunto del BRIC. Incluso mucha gente en distintos escenarios todavía incluso no logra ubicar qué significa esa cosa de BRIC, que es una medio extraña, la unión de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y parece ser que se va a incorporar próximamente Argentina, o sea, el bloque económico más importante del planeta, con un PIB, como llaman los economistas, PPA, o sea, precio de poder adquisitivo, que ya superó a Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que solamente China está muy por encima en Producto Interno Bruto a PPA a Estados Unidos. O sea, es la primera potencia reconocida recientemente por el Fondo Monetario Internacional, no por cualquier institución. ¿Qué significa esa situación? Bueno, que eso va a tener una repercusión política enorme en la política venezolana. De hecho, lo viene teniendo. Señalamos que
pasar de un imperialismo a otro o convertirse en el jamón del sándwich era una cosa bastante trágica que va a acelerar el proceso político venezolano. Pues bien, este es un asunto que viene siendo discutido desde hace cierto tiempo, incluso también en escenarios académicos, como el doctorado de Ciencias Sociales, del cual forma parte nuestro ilustre profesor. Este asunto es discutido de una manera, a mi juicio, totalmente vulgar a partir de aquello de la globalización. Y todavía lo discuten así. O sea, una cosa que no tiene nada que ver con la realidad. División Internacional del Trabajo. Incluso hay gente que nos ha señalado que somos fastidiosos en la utilización del término. Y resulta ser que la División Internacional del Trabajo, sus imposiciones a la economía venezolana, es lo que ha determinado en los últimos años, sobre todo en el periodo del chavismo, que Venezuela se haya especializado como nunca, ¿verdad?, en ser proveedor de materia prima y especializarse también en comprar. Y comprar bienes finales, y por eso la crisis económica que estamos viviendo actualmente. El problema de la caracterización del régimen, que ha sido un debate, incluso ha sido un debate bastante profundo dentro de Bandera Roja, primero cuando señalamos aquello de que en el año 99, cuando gana Chávez, que a los meses señalamos que, bueno, que estamos en presencia de la edificación de un nuevo régimen político, y se discutía incluso en los sectores que más adelante se convirtieron en oposición si era régimen o no era régimen. Va a decir en términos más clásicos, una nueva forma de dominación, y una nueva forma de dominación que se convirtió en socialista. O sea, estamos en presencia de lo que en el argot del marxismo-leninismo se denomina revisionismo. Yo particularmente, para no comprometer al resto del compañero, soy de la idea de que este es un revisionismo de izquierda, y la sustentación es clara, el componente irracional, el componente basado en la revancha, en el resentimiento social, es muy claro, es tremendamente claro, y toda la estética política del chavismo se ha dirigido sobre la base de dos aspectos. Por una parte, ese socialismo, pero por otra parte, la lumpenización de la estética, y por eso es que Mario Silva necesariamente tiene que ser un ilustre. Lo reengancharon nuevamente en los canales del Estado. No, eso no es gratuito, esa cosa no es gratuita. Dicen las malas lenguas por allí que eso motivó una controversia en el alto gobierno, pero tienen razón, al igual que Lina Ron se convirtió en una figura nacional de bastante significación. Y por último, el problema filosófico. Bandera Roja se ha metido en el debate más denso que se ha dado en la sociedad venezolana en contra del posmodernismo, la globalización y el llamado neoliberalismo. Desde un principio fuimos vanguardia en el enfrentamiento a esas posiciones que tienen un objetivo muy claro desde la perspectiva de las clases dominantes, ¿no? El posmodernismo, sembrar el escepticismo, convertir el posmodernismo más que en una filosofía, en una cultura basada en la depresión, en la imposibilidad de transformación de las cosas, la globalización como algo absolutamente inevitable, donde nosotros tenemos que meternos en una división internacional del trabajo porque sí, y el neoliberalismo, ¿verdad?, de manera más científica, el liberalismo económico que ha privado, sobre todo en los últimos 3 lustros, que han condenado a Venezuela. Solamente algunos aportes de lo que ha sido el desarrollo de la teoría revolucionaria, pero repito, en cada uno de estos aspectos es una relación dialéctica que sintetiza de que sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria, de tal suerte de que nuestra práctica ha sido genuinamente revolucionaria, porque nuestra teoría se ha basado en la más revolucionaria de todas, que es el marxismo-leninismo aplicado a nuestra realidad concreta, tanto internacional como nacional. Y desde esa perspectiva seguiremos dando la pelea de manera consecuente, de tal suerte que no solamente se trata de un asunto de lealtad, sino de consecuencia con un abordaje teórico que cada día es más reivindicado en el mundo por los pueblos en lucha. Gracias. Bien.
Gracias, profesor Carlos Hermoso.